gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Como se anunció, gloria a Dios, vamos a estar todo el mes de septiembre. Celebramos lo que se llama como el mes de la Biblia. Gloria al Señor. Y quisimos traer algo durante todo el mes. Gloria al Señor. Así que todos los que llegan los días de la oración y el estudio bíblico, pues vamos a estar aprendiendo acerca de algunos factores y datos especiales acerca de la Biblia. Usted siéntase en libertad de traer algo con que escribir o cosas, gloria al Señor, que puedan ayudar al mejor estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Es nuestra meta poder traer ciertas ayudas apologéticas para entrar en lo que es la defensa de la Biblia. Gloria al Señor. La apologética no es nada más que la defensa del Evangelio. Así es que los martes vamos a estar tratando temas relacionados a este gran tema, gloria al Señor. Así es que hoy yo voy a simplemente dar un estilo de introducción a este gran tema acerca de el origen de la Biblia y su veracidad. Gloria al Señor. ¿De dónde viene la Biblia y por qué creemos que es real? Así es que acompáñenme en la Biblia, gloria al Señor, el primer libro o la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria a Jesús. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2 y el versículo 13. Gloria a Jesús. Como decía, los martes se va a estar hablando estos estudios y los jueves pues se van a estar, las predicaciones van a ser basadas también en la Biblia, gloria al Señor, lo que significa la Biblia para el cristiano, gloria al Señor. Así que motivamos a los hermanos a que lleguen, gloria al Señor, los martes y los jueves durante todo este mes para que podamos aprender y fundamentarnos bien en el conocimiento de la palabra, gloria al Señor, fundamentarnos un poco mejor. Quizás no logremos cubrir todo, pero trataremos de cubrir suficiente, gloria al Señor. Bien, lo tenemos, hermanos. Amén, gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual aquí actúa en vosotros los creyentes. Este es el apóstol Pablo diciéndole a los tesalonicenses que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, que oyeron de ellos, la recibieron no como una palabra de hombres, gloria al Señor, sino como una palabra que era verdad, o verdaderamente era la palabra de Dios, gloria al Señor. Y él sabía que era la palabra de Dios porque él veía que la palabra actuaba en los creyentes, gloria al Señor. Hay una diferencia entre un libro secular y la Biblia, gloria al Señor. Hay una diferencia entre una novela y la Biblia, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. En esta hora queremos adorarte, glorificarte, bendecir tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Y te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, que tú te muevas y que tú nos ayudes, Señor, a traer esta corta reflexión, estudio, Señor, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Como hablábamos o como mencionaba, ¿verdad? Gloria al Señor. Queremos traer ciertos estudios acerca del fundamento bíblico, hermano, acerca de un poco de la defensa de la Biblia, gloria al Señor. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué es necesario traer defensa de la Biblia o hablar de esto, gloria al Señor? Y es bien sencillo, hermano, gloria al Señor. En estos tiempos hay muchas enseñanzas, hay muchas prácticas, hay muchas
religiones y muchas diferentes iglesias, creencias y doctrinas, las cuales pueden ser de cierta manera a veces un poco perturbadoras o un poco difíciles de entender. Si bien todas las doctrinas o todas las enseñanzas que existen en este día, en este mundo, en este tiempo, pues se derivan de la Biblia, gloria al Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, o le aconseja a Timoteo, le dice que use la palabra correctamente, de la forma correcta que tiene que ser. Entonces, nosotros tratamos de apegarnos al consejo de Pablo al joven Timoteo, gloria al Señor, donde le dice que use la palabra de verdad, que use la palabra bien, como debe de ser. Así es que, por eso es que nosotros tratamos de enseñar la defensa de la Biblia, o cómo defender la verdadera enseñanza bíblica, gloria al Señor. Porque a la verdad hay muchos libros y hay muchas diferentes Biblias también, pero nosotros entendemos que la Biblia verdadera es la Biblia que no se contradice a sí misma, gloria al Señor. Hay Biblias por ahí escritas que lo primero que uno encuentra son contradicciones de acuerdo al fundamento o de acuerdo a la moral de Dios. Ellos mismos se contradicen en lo que escriben en esas Biblias, pero la verdadera Biblia no se contradice, gloria al Señor. Pero voy a regresar un poco. ¿Qué es la Biblia y de dónde nace la Biblia? Bueno, primero que nada, algunos datos de la Biblia, y vamos a ver que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el libro más vendido y publicado en toda la historia del ser humano. Desde que la imprenta fue creada, por ahí por los 1500, 1600, por ahí, o quizás un poco antes, uno de los primeros escritos que existieron fueron panfletos acerca de las Sagradas Escrituras. Y uno de los libros que primeramente se fundamentó, se escribió, se trató de componer fue la Biblia, gloria al Señor. Antes de la imprenta se escribían pergaminos, en rollos, en maderas, en piedras, en cuevas, en donde se pudiera escribir con símbolos, con letras, con figuras, gloria al Señor. Pero desde que se crea la imprenta, uno de los primeros libros y de los más destacados de la historia es la Biblia, gloria al Señor. Así es que durante toda la historia, la Biblia es el libro más vendido y más publicado, gloria al Señor. Por eso es la importancia de la Biblia en nuestros tiempos. No solamente es el más publicado, el más vendido, es uno de los escritos más conservados y que muchos han querido destruir, gloria al Señor. La Biblia, la verdad, que ha tenido muchos ataques, mas sin embargo, como nosotros creemos que es la palabra del Señor permanece para siempre, y Dios no permite que este libro sagrado sea destruido, gloria al Señor. Otro dato importante es que la Biblia ha sido traducida a más de 450 lenguas, gloria al Señor. Más de 450 lenguas se ha traducido la Biblia, y se ha traducido a más de 2000 formas parciales, o sea, en dialectos, en solamente ciertas partes de la Biblia se ha traducido para beneficiar cierto grupo de personas, en este caso grupos indígenas o grupos nativos que no conocen el abecedario como nosotros, que todavía escriben o se comunican por medio de símbolos o de figuras o cosas así. Más de 2000 formas parciales, gloria al Señor. Así es que si encontramos un libro interesante, ese es la Biblia, que es traducido en más de 450 lenguas originales, gloria al Señor. Se podría decir que la Biblia está casi traducida a todos los lenguajes del mundo, casi todos, gloria al Señor, casi todos.
no todos necesariamente todavía, pero entendemos que con la expansión del Evangelio, la Biblia eventualmente va a llegar a todas las esquinas del mundo, gloria al Señor. Y ahí se va a cumplir también una de las profecías que la Biblia trae dentro de ella para cuando eso suceda, gloria al Señor. Bien, la Biblia, o la Santa Biblia, como nosotros la conocemos hoy, proviene en sus principios de la Torá, o lo que se conoce como la ley de Jehová. Quiero hacer un paréntesis, y es que yo estoy dando simplemente datos ahorita, gloria al Señor, porque en los estudios que vienen, en las predicaciones, usted va a escuchar mucho más, gloria al Señor. Así que yo sé que en nuestros medios hay gente estudiosa y quizás dicen, pero se le está olvidando al hermano esto o aquello o este dato. Simplemente son datos esenciales por ahora, porque yo sé que en cuanto los hermanos arranquen más adelante, van a traer mucho más de lo que yo estoy dando, pero estos son datos fundamentales para que sepamos a qué agua nos vamos a tirar más adelante, gloria al Señor. La Biblia proviene de lo que es la Torá, o lo que se conocía como la Torá, que es la ley de Jehová. Como tal también, pues el cristianismo, si lo estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que proviene también, es una derivación del judaísmo. La Biblia, fíjense, fue escrita por cerca de 40 personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cerca de 40 autores, no se sabe con certeza clara cuántos fueron, pero se cree que fueron cerca de 40 autores, los escritores de la Biblia. Y creemos que los 40 autores, las 40 personas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a encontrar que la primera parte de la Biblia o de la Torá la escribe Moisés, gloria al Señor. Y después vamos a encontrar gente como el rey David, gente como Salomón, historiadores, gloria al Señor, del nuevo siglo. Por ejemplo, el doctor Lucas, que escribe la carta o el Evangelio de San Lucas, y escribe el libro de los Hechos, gloria al Señor, que dice la Biblia, o la historia cuenta que él era un médico y se propuso escudriñar y aprender y buscar información acerca de Jesús y de los principios de la iglesia, y él es el que nos da toda la información en el libro de los Hechos de los principios de la iglesia, gloria al Señor. Y después de él pues viene gente como el apóstol Pablo, que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, gloria al Señor. Encontramos el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, gloria al Señor, y así muchos autores en medio de ahí, gloria al Señor, y en diferentes lenguajes también, gloria al Señor. Por ejemplo, el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que hay porciones que se escriben en arameo y hay porciones que se escriben originalmente en hebreo, gloria al Señor, el hebreo antiguo. Así es que es un libro, la Biblia es un libro muy rico, muy especial, gloria al Señor. Cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, debemos de reconocer y entender de que tenemos en nuestras manos algo muy valioso, gloria al Señor. No solamente por lo que nos haya costado o porque tuvimos que sacrificar algo de dinero para comprarlo, sino que lo que contiene la Biblia es algo muy importante, muy especial para nosotros, gloria al Señor. En una ocasión, gloria al Señor, Jesús dijo escudriñar las Escrituras, gloria al Señor, porque en ellas nos parece que está la vida eterna, gloria al Señor. Esa es la importancia más grande que la Biblia tiene para nosotros. Cuando hablamos de la Biblia y sus escritores, hablamos de que los escritores o las personas que la escribieron, no como lo dicen las personas que no creen en los escritos sagrados, entendemos que los escritores fueron reales. Los autores de la Biblia fueron personas reales, fueron gente como usted y como yo, gloria a Dios, porque al igual que los escritores de la Biblia, en su tiempo de estos escritores bíblicos, también había otros escritores seculares que ya se escribían libros o ya se escribían pergaminos o historias seculares, gloria al Señor. Entonces, cuando vamos a la historia secular,
nos vamos a dar cuenta que los historiadores seculares también escribieron o también conocieron de los escritores de la Biblia, gloria al Señor. Uno de los grandes historiadores contemporáneos a la Biblia, o un poco más después, fue, por ejemplo, Fabio Josefo, gloria al Señor, quien fue un escritor que escribió mucho acerca de los principios de la iglesia, de los apóstoles y todo eso. O sea que no solamente es la Biblia, sino que los escritores de la Biblia fueron reales, fueron personas reales de las cuales la historia secular también habla, gloria al Señor. Entonces entendemos que el origen de la Biblia no es simplemente falacias o simplemente cuentos o algo que alguien se inventó, porque, gloria al Señor, se conoce alrededor del mundo por medio de la historia. No hay libro como la Biblia, hermano. Usted puede estudiar filosofía, usted puede estudiar matemáticas, las enseñanzas de Aristóteles, gloria al Señor, las enseñanzas de los filósofos grandes del tiempo antiguo, gloria al Señor. Usted puede estudiar mucha ciencia, mucha matemática, mucha filosofía, gloria al Señor, pero se va a dar cuenta, o a una arqueología, pero cuando usted llega y estudia la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es la que tiene mayor contenido, gloria al Señor, filosófico, mayor contenido histórico, mayor contenido científico aún, gloria al Señor, mayor contenido de estilo de vida, gloria al Señor. Así es que no hay libro que se pueda comparar a la Biblia. De hecho, estudiando profundamente la Biblia, usted se va a dar cuenta que en la Biblia existen muchas de las respuestas científicas a preguntas que la ciencia no pudo responder o no ha podido responder. La Biblia se hace contemporánea a otros libros de historia, gloria al Señor, como ya lo mencionaba anteriormente. La Biblia narra sucesos que la ciencia y la historia secular no puede comprobar. Quizás ustedes han oído, gloria al Señor, que hubo un tiempo cuando los historiadores, gloria al Señor, buscaban rastrear completamente hacia atrás los sucesos del pasado. Y quizás usted ha oído que se encontraron que había un día perdido en el calendario o en la línea de tiempo del Señor. Y entonces ellos tuvieron que recurrir a la Biblia para ver qué había sucedido con ese día. Y sucede que ese día fue el día cuando Josué le dijo al sol: detente en este lado, y luna, detente en el otro lado. Y entonces los historiadores no sabían por qué faltaba un día en la línea del tiempo aparentemente, y cuando fueron a la Biblia se dieron cuenta: oh, ahí está nuestro día perdido, gloria al Señor. O sea que la Biblia les ayuda a ellos a entender los sucesos que a veces no se pueden comprender con claridad. Ahora, la Biblia es uno de los libros también más perseguidos en la historia, gloria al Señor. ¿Y por qué es uno de los libros más perseguidos? Bueno, porque entendemos y sabemos que es la verdad, que es la palabra de Dios, que hay un enemigo que quiere destruir esta verdad, gloria al Señor. Que el enemigo está buscando la forma de desviar al pueblo de Dios, de desviar al creyente, y entonces es su plan destruir este libro sagrado. No lo ha logrado y no lo va a lograr. Aunque sí hay muchas personas que se han corrompido y han escrito copias de la Biblia que no son verdaderas, que son falsas, que contradicen en la verdad de Dios, gloria al Señor. Todavía, gloria al Señor, hay hombres y mujeres que se mantienen firmes y que traducen la Biblia y que crean volúmenes de la Biblia que son verdaderos, que son reales, que son lo que Dios quiere que sea, gloria al Señor. Por ejemplo, en estos tiempos se ha creado una Biblia para los homosexuales. En este tiempo se ha creado una Biblia para los que se dicen ser testigos de Jehová. Se ha creado una Biblia para los que dicen ser católicos.
aunque tienen uno de los escritos más antiguos, la Biblia de ellos no contiene verdaderamente la verdad, ni la Biblia de los testigos de Jehová, el Señor, ni siquiera la Biblia de los homosexuales contiene la verdad bíblica del Señor. Quizás en los próximos estudios alguno de los hermanos mencione porciones o partes de lo que eso conlleva, gloria al Señor. Pero a la verdad que la Biblia ha sido perseguida por muchos años, por muchas generaciones, aún cuando todavía eran los pergaminos y todavía eran los rollos, encontramos que el enemigo trató de destruir la palabra del Señor. Dice la historia bíblica que un rey del Señor, cuando estaban reconstruyendo el templo, limpiando el templo, encontraron los rollos de la ley, el libro de la ley. Gloria al Señor. Y eso es nada más que la Torá, que la Biblia. Gloria al Señor. Entonces vemos que el enemigo trató en ese momento de la historia, trató de destruir la Biblia o trató de destruir la escritura de Dios, pero hubo un hombre dirigido por Dios que no lo permitió. Gloria al Señor. Siempre hay alguien que se para en la brecha y dice, no, esta es la palabra del Señor. Gloria al Señor. En nuestro tiempo, más ahora, encontramos, por ejemplo, a un Martín Lutero, que empieza a estudiar la Biblia a profundidad y se da cuenta de las fallas que existían en ese tiempo, y él dice, no, esto no es lo que se enseñaba en ese tiempo, no era lo que la Biblia enseñaba. Y entonces él se opone a las enseñanzas heréticas que había, gloria al Señor, y se convierte, gloria al Señor, prácticamente en un héroe, gloria al Señor, al él destacar 95 tesis, gloria al Señor, de las cuales la iglesia secular estaba errónea y que se tenían que arreglar, gloria al Señor. Vamos a ver también, como le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses aquí en su primera carta, gloria al Señor, que si alguien lee la Biblia no vuelve a ser la misma persona. Y eso es lo interesante, lo importante de la Biblia. Cualquier persona que lee, que escudriña, que estudia las Sagradas Escrituras, esta persona no va a ser la misma. El apóstol Pablo le dice, gloria al Señor, que ellos sabían que era la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la palabra de Dios o la Biblia hace o marca efectos, gloria al Señor, hace cambios en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos ayuda a acercarnos a Dios y a la misma vez nos ayuda a nosotros crecer como seres humanos, gloria al Señor. La Biblia tiene claves de vida que ningún otro libro nos va a poder dar. La Biblia nos da claves, gloria al Señor, en las cuales nosotros podemos mejorar. De hecho, cuando yo estaba trabajando en un multinivel hace algunos años, en ese multinivel se utilizaba mucho la Biblia. ¿Para qué? Para ayudarnos o para fortalecernos en nuestra autoestima, en el ser mejores vendedores, en el ser mejores distribuidores, en el tratar de ayudar a las personas, gloria al Señor. ¿Lo ves? Que aún el mundo secular a veces utiliza la Biblia para motivar a los demás, porque la gente entiende, aunque lo usan erróneamente, la gente entiende que la Biblia es de gran ayuda a la vida del ser humano, no es cualquier libro. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aquel que lee la Biblia no vuelve a ser el mismo, y eso lo dice a los tesalonicenses aquí en su carta, cuando él dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, o sea que produce un efecto, gloria al Señor. Bien, algunos de los libros de la Biblia se han preservado por más de 3.500 años, gloria al Señor. Si usted cuenta la historia o se va un poco para atrás, se va a dar cuenta que 3.500 años son bastantísimos años, gloria al Señor. Y entendemos entonces que la preservación de la Biblia nos da una garantía de que es un libro que está en lo correcto, que está en la verdad.
No solamente eso, sino que la Biblia cubre cerca o más de 1000 años de vida o de historia, gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que al cubrir tantos años o tanto tiempo, entenderíamos que quizás debería de haber alguna falta ahí en medio, porque no hay ningún libro que se haya escrito o un volumen de libros que se haya escrito por tanto tiempo, excepto la Biblia. Pero si lo hubiera, la Biblia es el único libro en serie de libros escritos en tanto tiempo que no se contradice, gloria al Señor. La Biblia es la única que no se contradice a sí misma. Todos los libros de historia o de filosofía, gloria al Señor, en cierto momento, en cierto punto, tienen una contradicción o algo sucede donde uno se queda pensando, ok, pero ¿qué sucedió entonces? Por ejemplo, encontramos grandes religiosos o grandes historiadores que dijeron, yo no soy el camino, o yo no soy la salida, o yo mismo no encontré la solución a mi problema, o lo que yo pensaba no estaba yo en lo correcto. Grandes filósofos dijeron eso, pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia nos da respuestas claras a la vida, nos da respuestas claras a la vida eterna, nos da respuestas claras acerca de Dios, nos da respuestas claras acerca de la historia, no solamente la historia bíblica, sino que la historia secular, gloria al Señor. En la Biblia encontramos nombres de reyes que se mencionan en la historia secular, gloria al Señor, lo cual nos da a entender que es un libro verdadero, que no solamente un libro verdadero, sino que es un libro fiable, gloria al Señor. La Biblia nos da detalles de ciertos acontecimientos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos da detalles de acontecimientos que sucedieron en el Imperio Romano, que en muchas ocasiones a los historiadores les faltó contar, lo cual les ayuda a ellos a rellenar esos hoyos de historia que ellos no pudieron llenar con sus investigaciones. Gloria al Señor. Entonces, si entendemos estos muchos puntos que yo he traído de la Biblia, gloria al Señor, vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia, gloria al Señor, es verdaderamente la palabra de Dios, gloria al Señor, y de que la Biblia es verdaderamente un libro que contiene verdades, no solamente verdades, sino que la Biblia es la verdad, gloria al Señor. Puede existir el Corán, puede existir muchos otros libros que existen acerca de religiones y de filosofías, pero nunca ellos se van a comparar a la Biblia. Por ejemplo, en el Corán hay un versículo o una escritura que enseña que los hombres de color no entran al reino de los cielos. Entonces, eso es una contradicción cuando el supuesto profeta dijo que todos pueden heredar el reino de los cielos, pero más adelante él dice los hombres de color no pueden heredar el reino de los cielos. Se está contradiciendo el mismo profeta. Y eso es solamente un ejemplo de las muchas contradicciones que vamos a encontrar. Al igual que el budismo, al igual que la nueva era, al igual que el catolicismo, al igual que muchas otras enseñanzas o creencias de este tiempo, gloria al Señor, que tienen contradicciones y que ellos mismos no se pueden explicar, o la división en creencias que ellos tienen. ¿Por qué? Porque su libro de ellos no especifica cómo se debe de manejar cierta situación o cómo se debe hacer cierta cosa. Lo cual, gloria al Señor, nosotros los cristianos, aunque sí tenemos diferencias porque somos humanos, gloria al Señor, pero no nos confundimos en una cosa, y esa es que Jesucristo es el Señor, gloria a Dios, y que Jesucristo vino a la tierra a salvarnos, gloria al Señor, a morir para que nosotros pudiéramos tener vida y poder ser salvos, gloria al Señor. Y eso es algo que se refleja en toda la Biblia. Eso es algo que podemos ver en toda la Biblia, y eso es algo en lo cual ningún cristiano tiene contradicción, o en el cual nunca vamos a encontrar contradicción, gloria al Señor. No como otros libros, que hay muchos otros libros que sí
tienen muchas contradicciones entre sí mismos, amados, gloria al Señor. Así es que era mi propósito, o es mi propósito, gloria al Señor, traer un tipo de introducción a este tema, gloria al Señor, ya que en este mes vamos a estar hablando mucho acerca de la Biblia, hermano, gloria al Señor. Así es que, como les digo, usted prepare su corazón, prepare su mente, gloria al Señor, y mantenga en mente sabiendo que la Biblia, gloria al Señor, es la palabra del Señor y que es la verdad, gloria a Dios. Así es que Dios nos ayude y Dios nos bendiga en gran manera. No sé si yo sé que los hermanos están por aquí, yo veo por ahí la hermana Sandra, hermano Enrique, hermana Laura, gloria al Señor, que han sido estudiosos de la Biblia por mucho tiempo. Si ellos quieren añadir o decir algo, gloria al Señor, están en la libertad, gloria al Señor. No sé, amén, ¿no? Sí, hermano Díaz, gloria al Señor. Amén.